y más allá un doctor que intenta... Momento de nuestro café y negocios. Por eso recibimos a nuestro compañero Guillermo Loza, que va a hacer una radiografía del sector farmacéutico. ¿Cómo anda? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Hablábamos recién que realmente es muy interesante esta nota, esta radiografía del sector farmacéutico, porque muestra una realidad que no sé si todos conocíamos, ¿no? Sí, por lo menos a mí en lo personal, haciendo la nota, lo que me sorprendió es la gran aceptación que tienen los laboratorios nacionales y los productos que se elaboran aquí mismo en Uruguay. De hecho, esa es una cosa que los propios laboratorios están orgullosos y sacan pecho porque realmente es único en la región. Para que nos hagamos una idea, el consumidor uruguayo promedio, el consumidor uruguayo consume el 91% de las pastillas que consume se producen aquí mismo en Uruguay. Que es altísimo. Es un número casi el total de lo que se produce. Lo sorprendente es que a nivel regional eso no se da de la misma manera, sino que es el 70%, incluso algunos países donde el porcentaje llega a ser el 40%. Siempre estamos manejando datos de ALN, que es la Asociación de Laboratorios Nacionales, que justamente se encarga de nuclear a los laboratorios uruguayos. En nuestro país hay dos asociaciones, una que nuclea a los laboratorios nacionales y una a las multinacionales, aunque algún que otro laboratorio nacional que importa también se une a esa asociación. Entonces, claro, son dos realidades y dos mundos distintos. Uruguay está dividido en esos dos mundos distintos, en donde por un lado los laboratorios nacionales son los que más venden, pero no necesariamente tienen esa misma diferencia en materia económica. Si uno se pone a ver, bueno, lo que se ha vendido de medicamentos el año pasado fue 411 millones de dólares. Es una cifra que viene creciendo año a año y desde la crisis de 2002 en adelante, desde el año 2003, donde ya Uruguay empezaba a levantarse de esa crisis, desde el año 2003 eso no ha parado de crecer y ha crecido a una tasa promedio en esos años del 13%, lo que es un número importante y de hecho se lo ve como un sector muy dinámico. Y uno diría, bueno, nosotros de hecho lo trabajamos en el sentido de ellos empiezan a mirar al exterior. Si bien hay muchas empresas que ya estaban mirando al exterior y viendo que la condición del país estaba creciendo y que las ventas a nivel país están creciendo, ¿por qué salir al exterior? Y una de las cosas que decían es, mira, este es un mercado muy chico, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, los datos, podemos ver los laboratorios. Sí, datos dale. Ahí vemos. Ahí está. El 66% de lo que se vendió en materia económica sí, fue para los laboratorios nacionales. ¿Por qué se da esta diferencia? Los laboratorios nacionales tienen otra característica muy particular y es que son los más baratos. Los productos que se hacen, o sea, aquí que en ante Uruguay, la competencia tienen un muy buen nivel de competencia por el costo. Exacto. El 26% son los laboratorios internacionales. Estos laboratorios son básicamente los que están radicados en otros países, generan los medicamentos que se dicen originales. Son esos medicamentos que durante un periodo llevan un periodo de investigación, mucha inversión en investigación y de ahí sus altos costos, pero también dentro de los que se venden, de lo que venden los laboratorios internacionales, están esos que cada tanto salen a noticias que cuestan $6.000 el medicamento y que ahí el Fondo Nacional de Recursos no tiene cubre, que... Claro. Siempre que se está hablando de ese tipo de medicamentos, estamos hablando de medicamentos de laboratorios internacionales, ¿no? Que tienen en realidad muy poquito tiempo para sacarle provecho a todo lo que invirtieron en investigación, porque la patente de un medicamento dura 20 años, pero uno no patenta el medicamento sino hasta que... O sea, uno patenta ese medicamento incluso antes de que se comercialice. Entonces el tiempo de comercialización exclusiva, si bien es 20 años, como lleva todo el tiempo de investigación, termina siendo alrededor de 7. Entonces tienen que sacar de alguna manera un rédito económico de eso. Pero entonces, bueno, justamente ese crecimiento que ha tenido la industria uruguaya tiene muchas cosas. Y increíblemente, Lucía, la crisis de 2002 y bueno, que inició un poco antes, terminó favoreciendo a los laboratorios nacionales. Es increíble porque lo que pasó es que, claro, los productos de ellos más baratos resultaron ser un buen negocio para mutualistas, incluso para el ciudadano común, ¿no? El claro, ciudadano de a pie, que evidentemente tenía que ver. Y aquí vemos de qué manera los precios de los medicamentos uruguayos son más bajos que la región. Si vemos ahí, $4,4 es el costo promedio de un medicamento en Uruguay.
si uno lo compara con los vecinos, los de al lado, ¿no? 8,8 Argentina, estamos hablando de exactamente el doble. Un poco más Brasil, $9. Y Paraguay, que es el segundo más barato, después de Uruguay, está en 5,6. O sea que todavía tenemos incluso un margen con Paraguay. ¿Qué pasa? Hablando, esto también nosotros nos basamos mucho en una investigación que realizó Deloitte. Y una de las cosas que, consultando a distintos actores del mercado, transmitían es, bueno, qué caro es Uruguay, ¿no? Y uno de los directores del laboratorio nos contaban justamente que, a diferencia de otros medicamentos, a veces el envase en el que se vende es más caro que el medicamento que se contiene en ese lugar. Si uno lo compara, por ejemplo, con los medicamentos que se hacen en China. En China es más barato que Uruguay, evidentemente, y eso tiene que ver con un tema de escala. Pero, por ejemplo, uno que viene de Asia, un medicamento que viene de Asia, muchas veces entero tiene el mismo costo que simplemente el envase en el que va el medicamento uruguayo. Y ahí hay un tema de competencia, sobre todo con las importadoras, muy, muy fuerte. Pero bueno, este tema de los precios, yo les preguntaba, ¿qué pasa? ¿Cómo hacen para tener precios tan bajos, siendo que ellos al mismo tiempo dicen que Uruguay es uno de los países más caros? Y eso tiene que ver con la tremenda atomización del mercado que hay, que de hecho ellos lo que dicen es, hay una competencia muy grande, todos los laboratorios tienen su producto cabecera, pero todos, para mantener su estructura, no se basan solamente en su medicamento de cabecera, sino que se meten con los medicamentos de cabecera de la competencia, de los otros laboratorios nacionales. Y es ahí que cuando vamos a la farmacia a comprar un medicamento, te ofrecen 5 variedades del mismo, ¿no? Exactamente. Bueno, tiene este. Exactamente, y ante esa competencia no hay más opción que terminar bajando los precios. Totalmente. Lo que termina muchas veces complicándolos porque ellos hablan justamente de pérdida de rentabilidad de su negocio, más allá de que están creciendo y hablan de pérdida de rentabilidad de negocios. Acá también una cosa interesante que es a partir del FONASA, cómo ha cambiado el consumo de medicamentos y cómo se ha redistribuido a partir del año 2008 los 3 canales principales de venta de las farmacias. Si vamos entonces a esa placa donde se ve, por un lado, ahí tenemos los 3 canales principales de venta: farmacias, mutualistas y el Estado. Como podemos ver, entre el año 2008 y 2014 hubo un cambio importante, sobre todo a nivel de farmacias. Se ha notado un aumento no tan grande en tema mutualista, pero se ha notado, y sí a nivel del Estado. ¿Qué significa esto en materia de ingreso para los laboratorios nacionales? Básicamente que las farmacias son su canal más rentable, porque ellos le venden al Estado y le venden a las mutualistas en cantidad. Entonces, y además, como tratan de alguna manera de reducir costos estas empresas, pelean por bajar los precios y no le pueden sacar la misma tajada que sí le sacan a las farmacias. Todo esto ha llevado a que las farmacéuticas hayan perdido rentabilidad, evidentemente, más allá de que ellos no tienen datos exactos de cuánto se ha perdido en términos de rentabilidad. Entonces, justamente, ante un contexto como ese, exportar termina siendo realmente muy atractivo para las empresas, que están cada vez más mirando para afuera. Si vemos... Y claro, y más con esos números que mostrabas recién de la región, o sea, realmente nos sirve exportar, igual seríamos competitivos en el exterior. Exactamente. Si bien la competitividad de Uruguay ha bajado en los últimos años, se podía ver ahí perfectamente en cifras que Uruguay sigue siendo un país muy, muy barato para exportar. Y exportar es el camino que han elegido empresas como el Laboratorio Libra y empresas como el Laboratorio Celsius, que fueron consultadas para este informe. Caso Libra es muy, muy particular porque ellos crecieron básicamente exportando. El año pasado el 60% de lo que produjeron fue para afuera. Eso es un caso bastante atípico, porque en realidad las cifras de exportación, si bien son cada vez mayores, son todavía menores si uno lo compara con el mercado local. Y ahí vemos cómo ha crecido en los últimos 10 años las exportaciones, más de 188%, ¿no? Pasando de 26 millones en 2004 a 75 millones en 2014, ¿no? Una cifra que evidentemente... Sí, impresionante. Que evidentemente crece, y ahí se plantea un desafío para las empresas, para estas empresas, y es que Uruguay no tiene, a diferencia de los otros países de la región, como el caso Colombia, caso Argentina, Brasil, el propio Cuba, México, que es una agencia que certifique los medicamentos que se producen aquí localmente. Que lo certifique, y que además esa agencia sea avalada por las otras agencias de la región, la agencia argentina, la agencia
porque eso les permitiría ingresar a otros mercados. Esa es una lucha que llevan hace años los laboratorios y que dicen, bueno, hoy no estamos teniendo un gran problema. Hay algunos mercados a los que no podemos entrar porque evidentemente no tenemos certificación. O en otros mercados se hace más lento el proceso, pero el problema es qué va a pasar en el futuro cuando la tendencia es a que cada vez más las exigencias en términos de medicamentos suban. Muy bien, Guille, súper interesante realmente el informe que realizaron. Salió Café y Negocios en el día de hoy con mucha información. Con mucha información. Y bueno, y una cosa nomás como para cerrar, sí. Te cuento que mañana va a estar inaugurando el piso 40, del cual estuvimos hablando hace muy poquito. El piso 40, bueno, que va a inaugurar mañana, que es ese piso para ejecutivos, para empresarios, que va a reunir a nada más y nada menos que los 200 empresarios más importantes del país. Primera vez, ¿no?, que se realiza este tipo de experiencia. Piso 40 de World Trade Center, la cuarta torre, es algo bastante nuevo para el mercado local, pero además va a significar probablemente una apertura para el mundo emprendedor. Vamos a estar trabajando sobre ese tema, así que... Seguramente mañana tendremos todos los detalles de lo que fue este lanzamiento. Exactamente. Muy bien, Guille, muchas gracias. Bueno, Un muchas gustazo, gracias, como Lucía. siempre.